Veamos una demostración del teorema de Pitágoras que se me ocurrió hace poco. No sé si ya existe esta demostración, pero posiblemente es equivalente a otras que ya existen. El teorema de Pitágoras tiene muchas demostraciones. La mayoría se basan en componer figuras con triángulos y expresarlos de dos formas distintas para luego comparar sus áreas. También existen generalizaciones del teorema de Pitágoras que se basan en espacios con un producto interno, en álgebra lineal, pero eso no vamos a ver. Vamos a ver una demostración puramente basada en triángulos, en geometría. Partimos de un triángulo rectángulo. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de que esta demostración que vamos a ver es basada en un triángulo rectángulo. Pero existe el teorema del coseno, y en el teorema del coseno básicamente lo que hace es componer un triángulo rectángulo o dos triángulos rectángulos, dependiendo del caso, y extender el teorema de Pitágoras a cualquier triángulo. Eso es lo que hace el teorema del coseno. O sea, si tenemos un triángulo que no es, en este caso un triángulo que no es rectángulo, lo que hacemos es, mediante dibujar la altura, de componer en dos triángulos rectángulos. O si es un triángulo de esta forma, completar. Mediante la altura completamos el segmento que falta. Por eso es que el teorema del coseno a veces resta cuando falta el pedazo y a veces suma cuando tenés eso. Pero eso se puede demostrar también usando el teorema de Pitágoras. Bueno, veamos, continuamos. Entonces partimos a un triángulo rectángulo. Decir que en esta esquina el ángulo es pi medio, es decir que es un ángulo recto. Luego nombramos a los catetos X e Y y tenemos la hipotenusa, que es el lado que se opone al ángulo recto, Z. Entonces, la hipotenusa y los catetos son estos, los que conforman este triángulo, este ángulo recto. Luego lo que hacemos es copiar este mismo triángulo, rectángulo, y ubicarlo de esta forma. Este triángulo verde es una copia de este triángulo rojo. Es decir que las medidas son iguales y los ángulos son iguales. Es decir, esta X trasladamos aquí, la Y trasladamos aquí, y la Z, que es la hipotenusa, trasladamos aquí. Tienen la misma medida, es el mismo triángulo. Los mismos ángulos, misma medida, todo igual. Es decir que aquí tenemos, entre los dos catetos tenemos el ángulo recto. Entonces podemos ver que se forma, si aquí tenemos entre la hipotenusa y X tenemos ángulo alfa. Entonces entre la hipotenusa y X, como aquí tenemos alfa y son triángulos iguales, aquí también tenemos alfa. Y luego tenemos aquí beta, y también aquí tendríamos beta. Continuando, se nos forma aquí otro triángulo cuya diagonal es este y sus lados son Z, es decir, como mínimo es ya un triángulo isósceles. No sabemos si es rectángulo o no, eso podemos ver ahora. Si es rectángulo, este ángulo gamma sería recto también. Eso podemos demostrar de la siguiente forma. De los triángulos rectángulos sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es un ángulo sería llano, sería dos ángulos rectos, que es pi. Es decir, alfa más beta más gamma es llano, como vemos acá, porque nosotros lo que hicimos fue alinear esto, así, X e Y. Entonces esto de 180 grados si tomamos este vértice de los ángulos, es decir, este pi. Luego podemos reescribir pi de otra forma, que es la suma de los ángulos internos de los triángulos, de esta forma: alfa más beta
más pi medio, que es un ángulo recto, es pi también. Es decir, la suma de los ángulos internos de un triángulo es también pi. Y luego comparamos las dos expresiones. Es decir, alfa más beta por aquí, alfa más beta por aquí, y gamma y pi por aquí. La suma de esto más esto es pi, la suma de esto más esto también es pi. Entonces significa que esto forzosamente tiene que ser igual a pi sobre 2 también gamma, comparando estas dos ecuaciones de esta forma. Entonces demostramos que gamma es pi también, pi sobre 2. Es decir, demostramos que esto es también un ángulo recto. Y entonces tenemos tres triángulos rectángulos cuyas áreas son base por altura sobre 2, x por y sobre 2, base por altura sobre 2, que es el mismo triángulo, tienen las mismas áreas. Este también es un triángulo rectángulo, es decir, también su área es z por z, base por altura sobre 2. De esta forma. Entonces tenemos tres áreas, la expresión de tres áreas que conforman una figura. Que es como verán, es un trapecio, porque tiene acá ángulo recto, y tenemos como base del trapecio tenemos x más y. De esta forma. Es decir, esta figura, si rotamos, tenemos este trapecio. X más y, una de las alturas es x y otra de las alturas es y. Entonces podemos expresar el área de este trapecio igual a la suma de las áreas de estos tres triángulos rectángulos que tenemos aquí. Suma de los tres triángulos rectángulos, del área de los tres triángulos, es igual al área del trapecio total que conforman. Entonces, los tres triángulos expresamos de la siguiente forma: x por y sobre 2 es el área de este triángulo. Entonces esto está dos veces, son el mismo triángulo, entonces acá tenemos 2. Después tenemos el área de este triángulo que está en medio, que es z al cuadrado sobre 2, y z por z sobre 2. Y como recordamos, el área de un trapecio es la semisuma de las alturas, x más y sobre 2, por la base, que es x más y. Tenemos aquí. Entonces llegamos a esta expresión de los tres triángulos equivalentes al trapecio. Sus áreas son iguales. Luego esta expresión, ahí prácticamente ya está demostrado el teorema. Es cuestión de operar un poco más. Por ejemplo, esta expresión multiplicamos todo por 2 y queda de la siguiente forma. Primero, por ejemplo, vamos a simplificar este, y al multiplicar otra vez por 2 queda este 2 acá. Después de multiplicar por 2 esto, se simplifica con este 2 de aquí, queda de esta forma. Y esta multiplicación de multiplicar todo por 2 se simplifica con este 2 y queda de esta forma. Vemos que acá queda dos veces la multiplicación de x más y, es decir, que es x más y al cuadrado. Posteriormente podemos desarrollar este cuadrado de esta forma y queda así: cuadrado al primero, cuadrado al segundo, el doble producto. Y acá vemos que esto es igual a esto, de ahí que se van, se simplifican de esta forma, y finalmente nos queda esto igual a esto. Y ahí demostramos el teorema de Pitágoras de una forma bastante simple para cualquier triángulo rectángulo.